Vamos a dar inicio al ciclo de webinars andinos. En este caso damos la bienvenida al ingeniero magíster Franklin Curay. Vamos a empezar con el tema, la gestión de proyectos como impulsor económico. Un poco acerca del ingeniero, por favor. Él es ingeniero en computación y ciencias de la informática. Tiene una maestría en planificación y dirección estratégica, con más de 15 años de experiencia en empresas públicas y privadas de los sectores de tecnología, telecomunicaciones, banca, gobierno, educación, comercial, farmacéutica y seguridad informática. Acerca de sus certificaciones, el ingeniero cuenta con las certificaciones de Project Management Professional, PMP, del Project Management Institute. Tiene también en Agile Certificate Practitioner, PMI. También Agile Hybrid Project Pro, Scrum Master, Certified Rise en Management Professional, en la ISO 31000 de Global Cross Association. También tienen Lean Six Sigma Yellow Belt de la Universidad Técnica de Múnich. Certified Lead Implementer de la ISO 27001 de Certified Pro. Trainer de los talleres, líder de proyectos, Training PMP, Certified Rise, Management Professional de la ISO 31000. Bien, damos continuación a la exposición del ingeniero, por favor. Adelante, Inge, por favor. Listo, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Y bueno, he preparado una presentación justamente en este caso. Denme un segundo, empiezo a compartir. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, perfectamente. En este momento está ahí la diapositiva de Inge. Listo, muchísimas gracias, Alex. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la presentación, Alex. Gracias a todos por su tiempo y su asistencia a esta charla. El día de hoy, bueno, vamos a ver lo que sería la gestión de proyectos como impulsor económico. Y para ellos tengo preparado justamente una agenda en donde vamos a ver sobre el PMI, qué es el PMI, un poco de datos sobre proyectos. Y el PMI es el Project Management Institute, es la asociación. Ay, permítanme que se me adelanta. Listo. Es la asociación o es el instituto más grande a nivel mundial en lo que es la dirección de proyectos, ¿sí? Este instituto, la particularidad de este instituto es que brinda un cuerpo de conocimientos, de hecho, brinda un cuerpo de conocimientos de buenas prácticas para la gestión de proyectos, tanto para lo que son proyectos que nosotros comúnmente los hemos venido manejando, como son los proyectos de cascada o tradicionales. Y bueno, ya desde hace algunos años también incursionaron en lo que son los proyectos ágiles y además los proyectos híbridos. Entonces, dicho esto, este Project Management Institute es la asociación líder mundial para todos quienes consideramos la dirección de proyectos como nuestras carreras, como algo que nos apasiona y hacemos no solo como un trabajo, sino ya un poco más allá. Lo hacemos incluso como a nivel profesional y a la vez a través de este Project Management Institute se obtienen varias certificaciones como las que hace un momento Alex mencionaba, de las cuales he podido obtener. Y les vengo a comentar. Para la charla justamente había hecho un poco de recapitulado algo de información. Digo algo porque realmente el Project Management Institute recaba información todos los años sobre la ejecución de los proyectos, justamente para ir viendo lo que son las desviaciones, los desperdicios, cuánto dinero se pierde en la ejecución de los proyectos, sobre todo cuando los proyectos no son ejecutados de una manera adecuada o bajo una metodología, no sé, diseñada específicamente para cada institución, para cada organización, para cada empresa. Entonces, este instituto hace encuestas a nivel mundial. De estas encuestas a nivel mundial salen muchos datos, como por ejemplo los que estamos viendo. Y estamos viendo, porque el que más me llamó a mí la atención fue la del 2018, en donde que el 9.9% de cada dólar se pierde. Sí, esto traducido a miles de millones de dólares que se ejecutan a nivel mundial es una pérdida abismal. Ahora, la charla del día de hoy habla de la gestión de los proyectos como impulsor económico. ¿Esto a qué o hacia dónde vamos con esto? O sea, vamos hacia el hecho de que
todo el mundo ejecuta proyectos desde tempranas edades, ¿sí? De que una vez que empezamos a trabajar o estamos o lo empezamos a hacer profesionalmente, la gestión de proyectos viene ya a ser trabajada de una manera estructurada, ¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder cuando no se elige bien una metodología, un marco de trabajo específico, un estándar, algo que nos dé luces al final del día sobre los o el estado de salud de nuestros proyectos? Simplemente ocurren cosas como estas. Se pierde demasiado dinero en ver qué está pasando en, por ejemplo, no gestionar comunicaciones, no gestionar riesgos, no gestionar interesados, N cosas, ¿sí? La gestión de proyectos a nivel profesional involucra muchas áreas de conocimiento en donde que es, es bueno empezar a estudiar sobre estos temas para poderlos irlos gestionando de mejor manera y de hecho de una manera profesional. Porque cuando nos ponen como responsables de proyectos, la idea es que lleguemos a feliz término, que en el mejor de los casos no caigamos en algo como lo que estamos viendo en la pantalla. Y bueno, si en algún momento pues tenemos, qué sé yo, un atraso en un proyecto o algo no fue bien, no concluye bien el proyecto o se alarga demasiado o algo falta, tengo alguna restricción, pues tener el conocimiento, la habilidad y tener muchas cosas detrás de esto para poder enfrentar todo ese tipo de cosas y decir, ok, hagamos esto en el proyecto, vamos por acá, trabajemos así. No sé, en el peor de los casos, suspender o poner en pausa los proyectos de tal forma que no nos consuma muchos recursos y no caigamos en este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, alguien en nuestra audiencia se estará preguntando, a ver, ok, una cosa es todo este tipo de desperdicios, todas las cosas que se pueden ir en contra cuando uno no maneja adecuadamente los proyectos. ¿Qué tiene que ver con el impulso económico? Bueno, viéndolo así, si digamos, si gestiono un proyecto de la mejor manera dentro del alcance, tiempo y costo proyectado, eh, tendré en control sobre todo mi tema de presupuesto, ¿sí? Si no lo gestiono de manera adecuada, ¿qué va a suceder? El presupuesto se me va a ir de las manos. Y así de sencillo yo puedo seguir gastando, gastando, gastando sobre un proyecto, entrar en costos hundidos y voy a terminar en algún momento cansado sin saber qué va a pasar con los proyectos, qué voy a hacer con los proyectos. Entonces, en ese sentido, ok, si lo gestiono de la mejor manera, sobre todo la triple restricción, hablando de alcance, tiempo, costo, eh, yo sé que al final del día los beneficios que voy a lograr justamente va a ser ahorro en dinero, ahorro en esfuerzo, ahorro en tiempo, en muchas cosas, ¿sí? Y sobre todo voy a mantener felices a todos mis interesados en lo que sería el proyecto como tal. Ahora, para todas las personas que digan, sí, perfecto, trabajamos en proyectos, pero ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal y se hace o se lleva a cabo para crear un producto, servicio, resultado único. Ejemplos, bueno, tenemos vacunas, fusiones de organizaciones, no sé, puede ser creaciones de qué sé yo, de conjuntos habitacionales, no sé, tal vez la creación de una nueva carretera, un nuevo oleoducto, cosas así. Sí, formulaciones mismo en el campo de la química, y vamos en ese tipo de cosas. Ahora, dicho esto, tenemos varias clases y tipos de proyectos. De hecho, dentro de estas clases y tipos de proyectos, se pueden ir tomando o clasificándolos por el tamaño, el costo, la complejidad y la incertidumbre. ¿Esto para qué? Em, Esto nos sirve justamente para ir clasificando y viendo el tipo de marco de trabajo que podemos utilizar para enfrentarnos o para gestionar de mejor manera cada uno de nuestros proyectos. Sí, el PMI como tal, hace algún tiempo igual lanzó, eh, en español traducido es, elige tú tu forma de trabajar. Entonces, en este sentido, si me enfrento a un
voy seleccionando mis ciclos de vida para el proyecto. Si me enfrento a un proyecto predictivo, pues voy a tener o voy a saber que la frecuencia de entregas son bajas y el grado del cambio va a ser bajo, pues perfecto, me voy por un lado predictivo o por lo que llamamos antes los proyectos en cascada o tradicionales, ¿sí? Sin embargo, al otro inverso, en donde ya estamos hablando los grados, las frecuencias de entrega altos, el, el grado de cambio alto, pues me voy al otro extremo que es la parte de agilismo. Últimamente, y de hecho no últimamente, sino se ha venido ya trabajando bajo entornos VUCA, que son entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y bueno, ahora mismo no recuerdo la última variable, pero vienes trabajando sobre ese tipo de proyectos. La idea es irnos sobre ágil, ¿sí? Esto de que nos dice, o sea, por ejemplo, yo hace algún decían, tales son los requerimientos para el proyecto. Pasaba un día o 2 días de lo mucho venían y me cambiaban los requerimientos del proyecto. Pasaba un día, no pasaba más allá de 2, 3 días y nuevamente me cambiaban los requerimientos del proyecto. Entonces los requerimientos no terminaban ni de crearse los requerimientos ni de levantar lo que yo iba a necesitar del proyecto y ya venían los cambios, ya venían los cambios. Entonces la incertidumbre y los cambios eran muy fuertes. La final del día, ¿qué hubo que hacer? Pues seleccionar un marco de trabajo ágil que luego, que más adelante veremos como Scrum, para irnos alineando a la gestión de proyectos. Sí, del otro lado, en cambio, así mismo, normalmente uno, ¿qué hace? Dicen, ok, hay un proyecto, listo, ¿sabemos qué vamos a hacer? Sí, sabemos qué vamos a hacer. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? Sí, también sabemos que tenemos los recursos necesarios. Sí, sí tenemos los recursos necesarios. Perfecto, si tenemos estas variables lo más claros posibles, pues listo, vamos por un enfoque predictivo, un enfoque en cascada y vamos trabajándolo así. Mucho ahora más bien se está enfocando la gestión o la ejecución de los proyectos a la entrega de valor a las organizaciones. ¿A qué se refiere esto? La entrega de valor es, em, por ejemplo, si necesito algo, hablemos en sistemas, por ejemplo, ya alguien necesita un sistema muy complejo, pero puede ir trabajando por pequeñas partes en donde, que, por ejemplo, a mí como usuario me brinde, no sé, pantallas de ingreso, pantallas de consulta, no necesariamente todo lo que involucra la construcción de un sistema. Entonces, en ese sentido, yo digo, ok, mi entrega de valor es que entrego pronto el software hacia los clientes, al usuario final, y ellos a la vez pueden utilizar, ya van viendo, poco a poco van trabajando en el sistema y lo van disfrutando, van sacando provecho de, de este sistema. Entonces, en ese sentido vienen la entrega de valor. Muchas de las veces uno escucha el enfoque que dice, ok, vamos a hacer un proyecto ágil. Perfecto, vamos a hacer un proyecto ágil porque necesitamos la entrega de valor que los proyectos ágiles hacen. Entonces confundimos lo que es la entrega de valor con la parte del agilismo. Para lo que son proyectos ágiles, normalmente uno define tiempos de trabajo mucho más cortos que un proyecto predictivo. En los proyectos ágiles estamos hablando de periodos de trabajo de una semana, 2 semanas y tengo que producir un entregable. Sí, a lo mucho me extiendo como mucho, mucho un mes, pero eso ya es exagerado. Entonces yo tengo que decir a la semana o a los 15 días ya estoy entregando algo para que el usuario final empiece a utilizar. ¿Sí? Al otro lado, en el cambio, en los predictivos, yo puedo decir, listo, mi primera fase es la planificación, luego voy a la ejecución. Cuando termino la ejecución o el desarrollo de mi proyecto, voy a una fase de control de calidad. En el control de calidad veo si todo está conforme a lo que mi usuario pidió inicialmente a los requerimientos y bueno, pues voy hacia las entregas y lo voy trabajando de mejor manera. Ahora, con el aparecimiento de estos dos grandes, también existe y en la vida real, ¿qué es lo que está sucediendo mucho? Son estos enfoques híbridos, en donde, ¿qué pasa? Yo tengo claro, o más bien me especifican el tiempo en el cual yo debo producir o hacer algo.
sea, obtener el resultado de mi proyecto. Sí, pero más adentro de esto me empiezan a hacer muchos cambios en los requerimientos. Yo sé que al final del día, voy a poner un ejemplo, los mismos sistemas. Al final del día, por ejemplo, yo diré, necesito un sistema de facturación. Y por debajo de este sistema de facturación me ponen muchísimos requerimientos y me van cambiando, cambiando, cambiando día con día, día con día. Y esto hace que mejor me vaya por el lado ágil. En ese sentido y sabiendo los tiempos que tengo yo de entrega, estudiando todas las mejores prácticas, pues uno a veces prefiere trabajar en un modo híbrido. ¿Por qué? Porque si tengo una fecha límite para presentar proyectos, pues yo a más arriba yo digo, ok, voy moviendo en la parte de abajo, ¿cómo voy a ir cumpliendo todo lo que al final del día o en el periodo especificado para el cual me dijeron que debo construir algo? eh, lo voy trabajando con un cronograma o con un cronograma macro al menos y voy dando avances incluso en porcentajes, temas que por ejemplo en la metodología ágil no se maneja. Entonces voy fusionando estos dos mundos, lo que es el agilismo y la parte predictiva, y voy sacando un enfoque híbrido. De eso trata justamente esto, el ir viendo y el ir asimismo enfocándonos hacia la parte de la entrega de valor. La entrega de valor puede ser traducida, como les decía hace un momento, con los ejemplos, pues el uso temprano del resultado que yo quiera tener de mi proyecto, o a la vez puede ser la misma parte económica, ¿sí? No olvidemos que una vez que yo gestiono bien mis proyectos, yo tengo esa, eh, eh, esos resultados, yo los voy viendo en el camino mismo, voy viendo cómo se van dando el uso de los recursos, tanto recursos humanos como recursos financieros, y voy viendo ese uso. Y al final del día, por muy crudo o por muy feo que parezca, todo se traduce en dinero. Entonces, ok, yo voy viendo en qué voy gastando, en qué no voy gastando. Y cuando ya voy gestionando y veo que me estoy sobrepasando mis límites, cuando eh, o puedo predecir que me va a faltar dinero, pues ahí es donde que voy viendo cómo voy trabajando y cómo voy mejorando la situación para que el proyecto concluya o tenga un feliz término. Y al final del día también, en el mejor de los casos, pueda ahorrarme o terminarme en lo que yo planifiqué que costaría el proyecto. Sí, en el mejor de los casos, como digo, no entrar eh, eh, en sobre gastos o sobre costos de los proyectos, porque esto también ya no sería un impulsor económico, sería la inversa, más bien me va quitando de lo que tengo proyectado para otros gastos, para otros proyectos, posiblemente, y voy invirtiendo o gastando en un solo proyecto. ¿Sí? Ahora, dentro de los ciclos de vida del proyecto, claro, hablando en lo que son los ciclos de vida predictivos, normalmente tenemos la fase de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. De hecho, el PMI lo clasifica como grupos o fases, grupos de procesos o fases. Dentro de cada uno de estos grupos que están aquí, hablando metodológicamente y hablando de ciclos de vida, cada uno de estos tienen un entregable. Por ejemplo, en el inicio normalmente creamos un acta de constitución, también creamos un listado de interesados. Y normalmente se recomienda hacer un kickoff interno en esta parte. ¿Y esto para qué? Para justamente para dar a conocer el lanzamiento del proyecto y llegar a acuerdos que tal vez mucho más arriba o alguien esté viendo algún riesgo, pues mucho más arriba se pueda tomar decisiones o se puedan tomar acuerdos iniciales y poder arrancar los proyectos de mejor manera. Ya en la planificación empezamos a hablar ya de elaboración de cronogramas, afinamiento de requerimientos, sí, el mismo hecho de ya de ir contratando a todo el equipo de personas que voy a necesitar para trabajar o para desarrollar mi proyecto. Y voy viendo todo este tipo de cosas, voy incluso al tema de las adquisiciones, como les decía, adquiriendo al equipo de trabajo, viendo si necesito adquirir materiales, viendo si necesito todo lo que necesite, voy planificando para ir adquiriendo en la línea del tiempo conforme
lo vaya requiriendo y lo vaya estableciendo bajo un cronograma. Sí, también voy viendo la parte de gestión de riesgos, la parte de gestión de comunicaciones, cómo voy a ir comunicando a cada uno de los interesados. En cuanto a los riesgos, asimismo, obviamente saber hasta dónde voy a controlar los riesgos, qué voy a hacer con cada uno de los riesgos que se presente, y así voy trabajando, ¿sí? Evidentemente, en lo que es el gran plan del proyecto se tiene o se recomienda siempre hacer una estructura de desglose de trabajo. Esto para que justamente es para poder visualizarlo, es como tener un bosquejo general de un proyecto. Esto que te dice o te hace ver es que eh, el proyecto con cada uno de sus entregables, como una foto grande y te diga, esto debes producir, esto debes producir, esto debes producir. Entonces, al final del día incluso tú puedes ir costeando, viendo cómo va todo el proyecto versus de estructura de desglose de trabajo. Ya en la ejecución, ¿qué sucede en la ejecución? Ahí sí es donde que ya empiezo a desarrollar el proyecto como tal. En este ciclo de vida predictivo, normalmente los gerentes de proyectos, los gestores de proyectos se dedican a ver que los cambios no sean muchos cambios, y si vienen los cambios, pues se analicen el impacto a lo que sería el alcance, el tiempo y el costo. ¿Cómo me pega a todo mi proyecto? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, pues ingresar e ir estableciendo las líneas bases de cada uno del alcance, del tiempo y del costo como tal, para irlo trabajando de la mejor manera. Voy trabajando con todo el equipo de trabajo y bueno, en el mejor de los casos voy ya trabajando en lo que serían lecciones aprendidas de todo el proyecto. Normalmente la ejecución es la que mayor tiempo lleva. Dentro de la ejecución también tengo una fase de control de calidad. El control de calidad en todo proyecto se hace justamente para garantizar que los entregables que voy a tener de mi proyecto estén conforme a los requerimientos de mis usuarios, de quien pidió el proyecto como tal, ¿sí? Y al final en el cierre, pues bueno, ya entrego la parte o el desarrollo o el producto de mi proyecto, y también se suele hacer el cierre administrativo. ¿Qué es el cierre administrativo? Pues la parte documental en donde yo digo, a ver, del proyecto se generó todo esto, en donde ya empiezo, bueno, no solo aquí en el cierre, ¿no? Sino en el monitoreo y control, voy informando con un grado de periodicidad diciendo, así van mis avances, así van mis costos, así van los riesgos, así y se distribuye la información de tal manera que como se haya planificado al inicio, perdón, y se va entregando así las cosas. Entonces, el monitoreo y control va también en esa parte, entonces, en decir cómo va mi proyecto. Al final del día, en el cierre administrativo, yo hago un resumen ejecutivo de todo ese monitoreo, de todo lo que yo he visto o hecho en el proyecto, y voy diciendo, el proyecto fue así, lo terminé conforme lo planificado, si no fue conforme lo planificado, ¿qué pasó? Y voy diciendo o dando las justificaciones necesarias del caso como para decir así terminó, por qué hubo desvíos en los proyectos y obviamente si llegó a costar más, pues decir por qué el proyecto costó más, por qué no me permitió terminar en lo planificado, o a la inversa, si gasté menos, pues perfecto, eso lo puedo utilizar en otros proyectos, o puedo tal vez irme a una fase 2 del mismo proyecto, no sé, ahí ya vienen varias cosas. También dentro de los ciclos de vida del proyecto tenemos los ciclos de vida adaptativos. Ciclos de vida adaptativos, a la larga más bien vienen a ser llamados como ciclos de vidas ágiles. Es lo que les comentaba hace unos minutos. Vienen siendo marcos de trabajo específicos en donde ya se tiene, valga la redundancia, se tiene especificado los tiempos de trabajo, qué voy a hacer, quiénes van a ser los participantes, cómo se va clasificando los requerimientos. Bueno, acá hay, de hecho ya existe marcado incluso asimismo las definiciones de cada una de, de, de los entregables o de los productos, acá los llaman artefactos, eh, también de las reuniones y todas las cosas que se hacen acá, ¿sí? Entonces se va planificando, se va viendo
tareas y entran a los sprints. Los sprints son los bloques de tiempo que se definen para la creación de cada una de las tareas o requerimientos que yo vaya manejando a la interna para ir generando mi proyecto e ir entregando. Sí, como les había mencionado, el bloque de trabajo que más largo puede ser hasta de un mes. Si va más allá de eso, ya no estamos hablando de un proyecto ágil. Sí, normalmente los bloques de trabajo o el periodo de trabajo se puede ir desde 1 a 2 semanas y como mucho, muy excepcional, 4 semanas. Se hacen reuniones de trabajo diarias para ir viendo los avances, ir viendo los impedimentos, en que se halla el equipo de trabajo como tal. Sí, entonces esta parte también es bastante interesante. Acá el ver, en realidad este es el marco de trabajo total. Lo interesante de esto no es, y les digo con lo que a mí me sucedió al trabajar con este marco de trabajo, es eh, lo interesante es que ayuda muchísimo a la generación de los productos, por un lado. Por otro lado, el reto es la cultura. ¿Qué es lo que sucede y sobre todo cuando recién se está incursionando en lo que es este marco de trabajo en las organizaciones? Es, ok, tengo que reunirme todos los días 15 minutos por ley para ir viendo justamente los avances, qué voy a hacer, qué se hizo ayer, qué voy a hacer hoy, los impedimentos y ese tipo de cosas. Son 15 minutos por reloj y la gente dice, oye, todos los días, ¿para qué? Entonces, ahí es donde empieza justamente esta parte de la cultura, en que, no, a ver, a mí no me llaman para una reunión de 15 minutos de pie, ¿y para qué? Eso es pérdida de tiempo, yo voy a hacer mi trabajo, yo vendré y justificaré o diré cómo estoy. Entonces, es el luchar contra eso, es el ir viendo a la gente en su desempeño diario, el saber si tiene problemas o no para avanzar con sus tareas y lograr en estos bloques de tiempos pequeños lograr ver resultados, ¿sí? Lograr ver los artefactos o los entregables que nosotros producimos en estos espacios de tiempo. Finalmente, como parte de los ciclos de vida, tenemos los ciclos de vida híbridos, lo que les había comentado así mismo hace unos minutos, que es una mezcla entre lo tradicional y lo ágil. O a la inversa, lo ágil y lo tradicional. Podemos iniciar el proyecto de cualquiera de las dos formas a la final. La idea es poder dar con claridad indicadores de los proyectos. En la parte ágil los llaman los OKRs, en la parte tradicional son los KPIs. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si estoy en la vida real y me vienen y me dicen, oye, ¿cómo va el proyecto? ¿Cuál es el avance del proyecto? ¿Cómo estamos en esto? Y al final también es cuánto estoy consumiendo en el proyecto. Hablemos de la parte monetaria. Entonces, dicho esto, la idea es justamente poder tener herramientas, valernos de ese conjunto de herramientas de buenas prácticas que pueda tener en la gestión de proyectos para poder dar respuestas y no quedarnos como en el limbo sin saber qué contestar cuando venga, por ejemplo, el sponsor del proyecto y me diga, oye, ¿cómo estamos? Mira que el proyecto era para 6 meses, ya vamos 3 meses, estamos a un 50%, que sería lo normal si solo vamos linealmente. Entonces, el poder dar respuestas claras y concisas. Y también es muy crudo porque sobre todo cuando estoy en una organización que recién está entrando a lo que es el manejo de los proyectos ágiles, realmente a ellos lo que les interesa arriba es ver que las cosas vayan fluyendo, que no entre en sobrecostos o que no esté en desperdicios también. Entonces, lo que les interesa es esa parte monetaria. Ok, ¿cómo va? Y estoy gastando tanto. ¿Por qué tengo que invertir? Eso fue lo que se planificó. Vamos sobre lo planificado. Que si hay un riesgo, ok, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo estás gestionando eso? Entonces, es para eso que nos sirve, o al menos en mi caso, yo he hecho de uso muchísimo la parte de los proyectos híbridos, en donde voy diciendo o utilizando las herramientas de cada uno de estos ciclos de vida para decir, bueno, voy de esta manera, voy gestionando esto, voy haciendo esto como gestor de proyecto, como gerente de proyecto, director de proyecto, líder de proyecto, cualquiera que sea el rol que tenga, puede ser un Scrum Master, Product Owner,
y así. Es más, hay N roles en los cuales uno puede interactuar en los proyectos, ¿sí? Finalmente, la gestión de proyectos como impulsor económico, entendiéndose que todo proyecto que está creado para obtener beneficios, el gestionarlos de forma adecuada hará que puedas manejar los presupuestos de mejor manera y evites desperdicios. En efecto, los proyectos se miden justamente por el alcance, el tiempo y el costo, que es la piedra angular, lo básico, yéndonos sobre esta parte. Y al final del día somos, los gestores de proyectos somos, pues, por así decirlo, somos juzgados o somos medidos por lograr esta triple restricción, el lograr obtener esto conforme a lo que hemos planificado. Entonces, la idea de manejarlos, de gestionar los proyectos de mejor manera, de ir viendo planificadamente, hay un dicho que suele decir incluso todo lo que planifica se mide y lo que se mide se mejora. A la inversa, si no planificas, si no mides, eh, estarás en el limbo y el dinero se te puede hacer agua, puedes seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y en algún momento llegará alguien y te dirá, ¿en dónde está tanto dinero? ¿Por qué el proyecto costó tanto? ¿Qué se hizo? Y mucho peor todavía si el proyecto no concluye, ¿sí? O si el proyecto se queda en una fase y te gastaste más de lo presupuestado para el proyecto. Entonces te van a decir, oye, planificaste en esto o dijiste que costaba tanto, se gastó más. ¿Y qué tenemos? No tenemos nada. Entonces, ahí vienen esos cuestionamientos. Entonces, cómo no decir que la gestión de los proyectos es un impulsor económico? Por supuesto, la gestión de proyectos, y es más, si lo hacemos de manera profesional, con herramientas, bajo mejores prácticas, con marcos de trabajos establecidos, créanme, los resultados son magníficos, ¿sí? Cualquiera que sea el tipo de proyecto que estés ejecutando, vayas a ejecutar, debes seleccionar un ciclo de vida adecuado. Por eso es que me permití poner las diapositivas anteriores. Es ¿qué se puede decir? Un resumen de todo lo que vienen en cada uno de estos, de estas metodologías, de estos marcos de trabajo, de estas buenas prácticas en lo que son gestión de trabajo, de gestión de proyectos, perdón. No es el todo, porque realmente para gestionar el todo, como les había comentado, lo que sería la planificación mismo del proyecto, el trabajar con cronogramas, el programar un cronograma mismo, el trabajar, hay algunos otros términos como el valor ganado dentro del proyecto, son herramientas que en efecto llevan a regresar a ver la salud del proyecto. Sí, así como anécdota, nomás hace algunos años yo estuve, más bien llegué a un proyecto en donde que ya había arrancado más o menos unos 5 o 6 meses. Para cuando llegué, lo único que vi fue, ya estamos ejecutando, listo. El cronograma todavía no estaba definido, lo tenían en modo macro. Empezamos a desarrollar el cronograma, ya definimos el cronograma, empecé a hacer las mediciones. Medí 3 veces, una vez semanal, a la tercera semana ya tenía una forma de ir prediciendo los resultados. Entonces resultaba que si íbamos como estaba dando las cosas, pues resultaba que el proyecto terminaba en 5 años. Y no tenía que terminar en 5 años, tenía que terminar en un año y 1 año, 3 meses, algo así, 1 año, 3, 4 meses. Entonces, con los resultados que tenía, lo único que hice fue presentarme al sponsor y decirle, mira, así están las cosas. Y claro, no es, el asunto no es ir y botar la bomba, ¿no? Sino decir, ¿qué tenemos que hacer? Con estas mediciones, con las herramientas, como les digo, ya de la gestión de proyectos, verla de manera profesional, llegamos, hicimos esto y para enderezar o encauzar el proyecto conforme debería estar yendo, necesitamos esto y tantos recursos. Entonces se alinean los proyectos, se vuelven a hacer las cosas y bueno, la idea es, como digo, terminar o en feliz término y que el proyecto sea para lo que se ha creado.
Finalmente, recomiendo adquirir conocimientos en gestión de proyectos y ponerlos en práctica para disfrutar de los beneficios que esto brinda. Y el beneficio, no me voy a cansar de decirlo, si los proyectos son gestionados de la mejor manera, eh, con metodologías, con estándares, con marcos de trabajo, van a encontrar un ahorro de dinero. Van a tener ese dinero, les va a servir para otro proyecto y ahí van a encontrar el impulso económico. Ahí van a ver. Si no es para otro proyecto, para algún otro tema administrativo y van a ir viendo cómo se van dando las cosas. Eh, y así vamos. Este es el mensaje y la charla que les tenía. De pronto, si alguien tiene alguna dentro del, si hay alguna inquietud, pues estoy a las órdenes. Ingeniero, muchas gracias por su magnífica conferencia y desde luego, claro, animo a los participantes o tal vez si de pronto hay preguntas desde el live de Facebook también, por favor, para que se lo hagan llegar al ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Señorita Tatiana, de pronto me puede ayudar revisando en Facebook, si tal vez en el live hay preguntas. Bueno, no sé si tal vez de parte de los presentes hay alguna. Caso contrario, pues, ingeniero, agradecerle muchísimo por su magnífica conferencia una vez más. Y desde luego, no, como dice el Inge, espero que les haya gustado. En lo personal, a mí sí, porque actualmente justo nos encontramos en la gestión de un proyecto de carácter petroquímico. Entonces, estamos un poco ahí también con lo que son la gestión y los tiempos. Importante lo que dijo el ingeniero también de que si no se sabe desarrollar, pues ahí es donde se cobra, ¿no? Básicamente lo que es el dinero. Y si no es dinero, pues también a veces quedar mal con los clientes. Bueno, eso desde mi opinión personal. Y si alguien más tiene alguna especie de retroalimentación, comentario o sugerencia, bienvenido sea. Ya, Ok, por favor, perfecto. Inge. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. sí, perfectamente. Muy bien, felicitando a Franklin, un gran profesional. Le conozco personalmente ya varios años y realmente agradeciendo que estés presente, Franklin, para que los ingenieros químicos conozcamos también mucho más acerca de la gestión de proyectos, de la profesión de gestión de proyectos, que es una profesión que todos podemos seguir, que son diferentes tipos de certificaciones como instituto internacional, como es el PMI, que todos podemos optar y que aconsejo que seamos más los ingenieros químicos que optemos por cada una de las certificaciones, que las certificaciones del PMI son varias, ¿no? Existe la PMP, pero ya han visto ustedes todas las certificaciones que tiene nuestro amigo Franklin en riesgos, en agilidad, en diferentes cosas, ¿no? Calendarización de proyectos, etcétera. Así que felicitándote, Franklin. Y bueno, más allá de la felicitación, Gracias, también Arno. preguntarte si es que más o menos tenemos alguna estadística, alguna, no sé, aunque sea un poco de conocimiento acerca de cuántos ingenieros que no sean ingenieros en sistemas están en la profesión de proyectos y cuál sería tu comentario sobre eso, ¿no? ¿Es solo en ingeniería de sistemas o es algo solo para los ingenieros en sistemas? ¿Y cuántos, a tu juicio, ingenierías de otros tipos, ¿no? No solamente la ingeniería química, sino mecánica, la misma ingeniería civil, que bueno, está la profesión de proyectos entrando bastante también a la ingeniería civil, tal vez le descontamos, pero bueno, la ingeniería mecánica, la eléctrica, la electrónica y otro tipo de ingenierías, arriesguémonos un poco a dar, tal vez con el riesgo de mentir un poquito, pero ¿cuánto porcentaje creerías vos que existen de ingenieros de sistemas que tienen la profesión de proyectos también con respecto a cualquier otra ingeniería? ¿Y cuál sería tu comentario y tu consejo? Am, a ver, vamos por el consejo primero.
Bueno, muchas gracias, Bernardo, por la pregunta, gracias por tus palabras, y bueno, siempre a las órdenes. Realmente, el hablar de la parte de gestión de proyectos, y ahí va mi consejo, uno a veces le toman, o más bien a veces a uno le toman, dice, mira, hay este contrato, o hay esta tarea, o hay esta cosa por hacer. Entonces, si uno le empieza a tomar de la mejor manera, a saber o a gestionar, o si empieza a indagar por dónde van las cosas, evidentemente va a tener resultados positivos. Entonces, el consejo ahí, si en algún momento son tomados en cuenta para la gestión de un proyecto, háganlo. Si no saben, pues como suelen decir, listo, en el camino vamos aprendiendo. Busquen a alguien, busquen un tutor, bueno, a las órdenes, ahí están mis datos en la pantalla. Eh, Vean, y éntrenle con ganas, ¿sí? Sí, yo alguna vez pasé por una institución en donde que eh, se seleccionaba a la gente para entrar en los proyectos. O sea, la gente como tenía que ponerse como en cola para decir, listo, yo sí quiero entrar en la gestión de los proyectos. Entonces, el hablar de la gestión de proyectos ya como profesión es un campo por explotarse todavía muy, muy grande. La relación entre que, bueno, todavía no acabo el consejo. El consejo es que vayan con ganas, háganlo. Si son tomados en cuenta para la gestión de un proyecto, hagan. Edúquense, busquen gente que les pueda capacitar, obtengan certificaciones. De esa manera no solo van a impulsar la parte económica de sus empresas. Si llegan a obtener certificaciones, créanme, y es un dato que tal vez no lo puse acá, personalmente esto es ya, no es, no es un dato que lo estoy lanzando al aire, sino asimismo el PMI sacó un dato bastante curioso, que las personas certificadas ganan un 30% más que una persona que no obtiene una certificación. Entonces, como profesional de gestión de proyectos también tienes un impulsor económico, o sea, llegas a ganar más. La certificación, por ejemplo, de PMP es una certificación mundial. Si tú tienes los papeles, qué sé yo, para trabajar en Estados Unidos y tú dices soy PMP, buenísimo, vente y te contratan, justamente por la certificación. Aquí a nivel latinoamericano estaba viendo que existe un convenio entre los países, no es muy conocido, que igual, pues creo que es Colombia, Ecuador y Perú, me parece que también es Chile, no recuerdo bien los países, pero puedes ir y trabajar libremente con tu profesión y decir, bueno, soy PMP y listo, o soy certificado Scrum Master, y trabajas y ganas, obviamente, aparte de ser reconocido en tu profesión, en la parte de gestión de proyectos, ganas un poco más. Entonces, eso también es bueno, ¿sí? Entonces, les animo y les exhorto a prepararse, a investigar, a estudiar y a irse en este sentido del lado profesional de la gestión de los proyectos. Ya, ahora con respecto a la pregunta, es una muy buena pregunta. La relación de lo que yo he visto en cuanto a tal vez a las especialidades, si bien es cierto, creo que en algún momento más auge hubo en la parte de sistemas, esta parte de gestión de proyectos. El campo de la construcción también tuvo un auge bastante interesante y bastante grande, de tal forma que son los dos grupos más grandes en donde se ven más profesionales en gestión de proyectos. Las otras áreas no se están quedando ya últimamente atrás, o sea, sí hay gente interesada en profesionalizarse, en salir. Digamos que por cada, no sé, por poner una estadística tal vez, por cada 10 ingenieros en sistemas que están en gestión de proyectos, habrá uno o dos de otras especialidades, bueno, poniendo a la par entre lo que son sistemas e ingeniería civil. Las otras especialidades van entre, digamos, entre uno y tres personas que ya están entrando a la parte esta profesional, en donde dicen, no, no, yo quiero llevar mi proyecto de manera profesional, con mejores prácticas, bajo estándares, bajo marcos de trabajo, lo quiero hacer de esta manera. Entonces, yo he visto esta relación realmente.
En números específicos, hablar sería aventurarme como para decir, pero yo le veo por ahí esa relación entre de cada 10 ingenieros en sistemas o cada 10 ingenieros civiles. Al otro lado hay de 1 a 3 personas en las otras especialidades, hablemos de ingeniería química, ingeniería mecánica, eléctrica, ambiental. De hecho, ambiental he visto que ha despuntado bastante porque organismos internacionales como el BID y otros organismos más que defienden la parte ambiental buscan gente ya profesional con certificaciones como las de PMP para que se hagan cargo de proyectos grandes. Sí, entonces en la parte ambiental sí he visto ese movimiento, en los otros tal vez ahí ya se esté dando un poco más la relación tal vez a 5 de 10/5. Entonces, por ahí más o menos yo estimaría los números. No tengo un dato exacto porque realmente no he hecho una especie de, ¿qué se puede decir? De, no sé, de un análisis o de encuestas o tipos así como para decirles, este es el número o el monto de gente con las cuales se ha encuestado, se ha hecho esto y así son los números. No se ha hecho, no he visto si alguien lo tenga ya en firme esos datos, pues sería buenísimo compartir, pero la relación con la gente que conozco y la he visto en ese sentido, en esos números. Esas serían mis respuestas, Ok, Bernardo. y otra cosa, mi querido Franklin, tú que has estado en el PMI muchos años y que eres también bastante cercano, digamos, a la comunidad de proyectos, a los profesionales de proyectos y concretamente al capítulo Ecuador del PMI. ¿Cómo se comienza a tu juicio? Es decir, ¿cómo comenzar en esto? ¿Tengo que seguir primero un curso? ¿Es bueno o no comenzar a relacionarse con la comunidad de proyectos? ¿Cómo me relaciono con esa comunidad de proyectos? ¿Es preferible entrar al capítulo Ecuador del PMI? ¿Me tengo que esperar para poder entrar y ser PMP para poder ser miembro del PMI? Un poco guíanos también en ese sentido. Eh, bueno, ahí es justamente lo que les decía hace unos minutos, eh, es buscar la oportunidad. Hay ciertas, de hecho, la mayoría de universidades que yo conozco siempre ejecutan proyectos, pero hay universidades, no voy a decir el nombre, pero hay universidades que tienen clubs específicamente de gestiones de proyectos, en donde a los estudiantes les van diciendo, mira, esto tienes que hacer, estas son las metodologías, esta es la documentación que hay que ir generando y esto haces con este ciclo de vida del proyecto, con este marco de trabajo y les van diciendo, les van educando. Ahora, ¿hacia dónde voy con mi respuesta? La idea es buscar a involucrarse con este tipo de entes. Si es el PMI, si es el capítulo Ecuador, ok. Si es a nivel local o en sus organizaciones, ok. Yo recuerdo la primera vez que gestioné a nivel profesional un proyecto que fue por allá, por el 2005, con, no, con resultados desastrosos. Eh, Siempre me quedó ese, algo falta, algo falta, y siempre estuve buscando ese, atrás de ese algo falta, ¿qué faltaba? Hasta que 5 años más tarde me llegué a enterar de las buenas prácticas del PMI, de que, claro, había que tener cronogramas, había que gestionar riesgos, había que gestionar requerimientos, había que afinar y hacer un montón de cosas. Ahí recién me fueron cuadrando las cosas. Entonces, si tienen de la mano a alguien que les pueda servir como un tutor, que les diga, mira, por acá, buenísimo. Si no, claro, en el ámbito local también hay muchas empresas que se dedican a las capacitaciones, los colegios mismo, muchos de los colegios, digamos en este caso el CICAP, otros colegios también, o la CIDE, se dedican o ofrecen este tipo de capacitaciones en gestión de proyectos. En su momento, bueno, el CICAP ofrecía, no sé, creo que, no sé si lo retomaron o no, pero las cosas son así, o sea, si tengo un interés
si a mí me gusta, si veo que por ahí, porque para mí, creo que el puntapié inicial para mí fue ese proyecto desastroso que tuve en el 2005, en donde dije, no, esto no puede haber sido, o sea, podía haber sido de mejor manera. Y siempre me quedó eso de que debió haber salido mejor. Y tal vez mi vida hubiera cambiado, no sé, radicalmente, porque a raíz de eso yo buscaba respuestas y no las encontraba. Para cuando tuve un chance, una oportunidad, me involucraron en un proyecto muy, muy grande, ahí dije, wow, esto es otra cosa. Entonces me autoeduqué, busqué libros, en este caso también sirven pastillas, videos, páginas que suelen haber, pero es en la vida diaria, en la ejecución que uno va viendo qué hay que hacer, cómo va actuando, y en la gestión como tal uno trata con personas. Es el más grande reto, justamente el llevar a los equipos de trabajo a hacer lo que se vino a hacer en los proyectos, ¿sí? Entonces, por ahí va el reto. Ahora, de involucrarse directamente con cada uno de las instituciones, hablemos de los colegios profesionales, hablemos del, del, del PMI capítulo Ecuador, o cualquier capítulo que sea del PMI. Realmente yo le vería a la forma o a la necesidad que uno vaya queriéndose involucrar, porque claro, involucrarse en cada uno de estos colegios profesionales o instituciones es abrir también o hacer un networking y abrir un poco más el espectro para ir tomando nuevos conocimientos y nuevas cosas. Sí, como les digo, más bien aquí es tema de enfoque y decisión. Sí, eh, por ahí sería, Ahora, tomen para decisiones. involucrarse al capítulo Ecuador del PMI y ser miembro del PMI internacional, se requiere ser profesional de proyectos, porque para ser miembro, evidentemente, del Colegio Profesional de Ingenieros Civiles o del Colegio de Ingenieros Químicos Ambientales y Petróleos y Procesos, ¿no? Así es. Necesitamos ser profesionales, pero en el caso del PMI es así, es decir, tengo que graduarme, ser máster, tener alguna certificación para poder ser miembro. No, la verdad no, ahí más bien es entrar en el PMI como tal, tiene la página pmi.org, igual se puede cambiar al idioma español, entonces ahí uno va leyendo, te haces miembro y claro, pagas una membresía anual si deseas, si no, pues con hacerte miembro tienes un acceso limitado a una biblioteca de este gran instituto de gestión de proyectos. Cuando pagas la membresía anual, pues ahí tienes acceso a muchísima bibliografía, asimismo tienes acceso a redes de trabajo, a más profesionales, muchas otras cosas más que se vienen con la membresía. Y esto, asimismo, hablando del PMI como organización, ¿no? Ahora, el PMI como capítulo local, pues, ok, igual al ser miembro de no es necesario, por ejemplo, ser un experto en proyectos, no. De hecho, puedes ingresar en cualquier momento, no es necesario que seas, no sé, que seas ingeniero, que tengas una maestría, no es necesario. Incluso para obtener las certificaciones no es necesario. Lo que sí es necesario es cumplir con ciertos requisitos que te piden para obtener cada una de las certificaciones. Pero para ser miembro y ser miembro activo de cada una del PMI, los capítulos, pues no existe una restricción. Puedes serla, puedes ir adquiriendo conocimientos. Normalmente el PMI como tal, de hecho tiene una gran plataforma en donde igual cuelga cursos, la forma en cómo se van haciendo las cosas, igual. Por otro lado, los capítulos locales, como en este caso el capítulo de Ecuador, también suelen hacer charlas cada cierto tiempo, igual van dando cosas como las que vimos el día de hoy. Entonces, es interesante ese movimiento. Entonces, esto quiere decir que, claro, uno se hace miembro de uno de estos, el PMI, y tiene esa ventana para ir adquiriendo conocimientos.
Entonces, nuevamente regresando a la pregunta, no es necesario ser el máster del universo en conocimientos de gestión de proyectos. Más bien llegamos hacia allá para adquirir esos conocimientos. Listo. No sé si hay alguna otra inquietud. Al parecer no, estimado ingeniero. Bueno, una vez más, como le digo, felicitarle por su excelente conferencia y como dijo usted mismo, que se sumen más personas. Creo que poco a poco, como usted dice, no siente ser un gran profesional. Animo igual a mis compañeros. Bueno, los petroquímicos recién creo estamos surgiendo. También pues sería bueno inmiscuirnos en este tipo de cosas y también ¿no? que el colegio siga trabajando, como dicen las certificaciones. Creo que también se tenía en la ISO, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de ISO. Entonces, y esta no, bueno, todas son importantes. Los animales a todos, al público, a los ingenieros y a todas las personas que les interese, ¿no? Ese tipo de cosas, porque solo así se puede optimizar, yo creo, muy bien los procesos y proyectos. Y eso es muy bueno, la verdad. Eso nomás, estimado ingeniero. Muchas gracias por su conferencia. Gracias a todos los presentes y esperemos volvernos a ver en otro tema o tal vez con el mismo tema, estimado ingeniero. Una excelente noche a todos. Se cuidan mucho, por favor, y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Gracias. felicidades al colegio. Suerte, gracias, Franklin. Gracias a todos y que tengan una excelente noche y semana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.